Ok, buenos días. Primero agradecerles a cada uno de los presentes, tanto acá como en Zoom, por sacar este ratito de sus agendas para acompañarnos, ¿verdad? Que es muy valioso. Como bien lo acaba de presentar la compañera, yo me voy a concentrar en mostrarles los resultados de una investigación que tiene que ver con las locuciones en el habla juvenil costarricense, específicamente desde un enfoque de análisis estadístico. Y quisiera iniciar. Nada más que si puedes compartir. Ay, no estoy compartiendo pantalla. Sí. Ok. Está muy bien. Gracias. Bueno, gracias. Listo. Como les decía, quisiera iniciar con esta imagen. Me imagino que a más de uno ya dirá como, sí, la reconozco, ¿verdad? Que es la pintura famosísima de Edvard Munch, que se llama El Grito. Y esta pintura surge como toda una representación de la angustia, el miedo y la vulnerabilidad del ser humano. Y yo traigo esta metáfora acá precisamente por el temor que sentimos muchas veces los investigadores en lengua cuando nos enfrentamos a números, tablas, análisis estadísticos, ¿verdad? Y se ríen porque saben que sí, que se siente un poquito, ¿verdad? Ese temor. Y es precisamente lo que quiero hoy, ¿verdad? Que nos vayamos con esa idea de transformar todo ese temor más bien en innovaciones metodológicas, en nuevo conocimiento, para poder complementar así el análisis más cualitativo. Y ese prejuicio que muchas veces tenemos, ¿verdad? De que el que es muy bueno en letras es malísimo en matemáticas, ¿verdad? Siempre como que ya hay como ese prejuicio ahí de por medio desde la cultura escolar, que más bien un investigador llamado Pascual Cantos ha descubierto que hay una correlación positiva entre quienes tienen puntajes buenos en mate y quienes tienen puntajes buenos en letras. Es decir, no es del todo descabellado pensar que podemos ser buenos y que podemos trabajar en ambas, tanto en mate como en letras, ¿verdad? Entonces, esta es como mi motivación para iniciar la presentación, ¿verdad? Como dejar de perder un poco ese miedo que tenemos hacia la mate y más bien transformarlo en una oportunidad de crear nuevo conocimiento. El estudio se centra en la lexicografía y específicamente en el área de la fraseología, las locuciones, ¿verdad? Y definir todo este campo de la fraseología es un poco complejo porque como bien nos dicen Morales Alpizar y Cordero Monge, ¿verdad? Las obras que se han recopilado en nuestro país sobre toda esta temática de las unidades fraseológicas están como un poco mezcladas entre unidades pluriverbales y unidades univerbales, lo que afecta un poco el rigor metodológico, ¿verdad? En cuanto a la definición en la que yo me baso a lo largo de esta presentación, es que las locuciones son más allá de la suma de las partes. ¿Y qué es esto de más allá de la suma de las partes? Que siempre hay como una desemantización, ¿verdad? En alguno de los elementos que acompañan estas frases. Y al final, pues la traducción de una locución es un poco compleja y también que nos entienda una persona extranjera, porque ya el significado que viene dado de estas locuciones está más relacionado como con la comunidad de habla, la geolingüística que la acompaña, ¿verdad? Y el conocimiento compartido que tenemos. Un poco sobre las bases teóricas sería que se basa en la teoría del poder y en la teoría de la solidaridad. Y esta teoría del poder entendida desde una óptica de la comunicación, por supuesto, ¿verdad? Cómo una persona llega a influir en otra en cuanto a cómo se comunica en determinada situación. Y en esto, Brown y Levinson nos dicen que el poder no es recíproco. Es decir, que dos personas no pueden mantener el poder al mismo tiempo en una situación comunicativa, sino que siempre va a haber una, ¿verdad?, que escale un poco más ese grado o baje. Y con respecto a esto, Fasol nos dice que existen distintas bases de poder. Entre estas está el sexo, la edad y las diferencias de estatus y económico. Y un ejemplo aquí con esto de las relaciones de poder es que
podemos ver esta relación asimétrica en relaciones, por ejemplo, entre padre e hijos o empleadores o trabajadores. Luego viene la parte de la solidaridad, que ya supone más bien una simetría entre quienes se comunican, ya más de igualdad, más de confianza. Pero no quiero que veamos esto de poder y solidaridad como algo completamente dicotómico, sino que es complementario, porque hasta en las relaciones de solidaridad nos vamos a encontrar cierto poder ahí de por medio. Okay. En cuanto al objetivo, sería determinar si el espacio relacional y el sexo influyen en el uso de las locuciones en el habla juvenil costarricense. Y como hipótesis lingüística inicial, se van a utilizar más las locuciones en espacios simétricos y se van a utilizar más por el sexo masculino, ¿verdad? Que es lo que queremos comprobar acá y ver qué tal se comporta. Metodología, como ya lo dije, ¿verdad? Son personas de 20 a 25 años costarricenses. La variable de respuesta sería el puntaje de uso de locuciones según el espacio relacional, que como antes lo dije, sería espacio simétrico y espacio asimétrico en las relaciones ahí de comunicación. Factor de diseño, el sexo. El factor perturbador sería el que nos ayuda un poco como a ver la variabilidad y tratar de reducirla, que sería el nivel de escolaridad, que tenemos 3 niveles acá: secundaria completa, universidad completa y universidad incompleta. Factores fijos, la edad y la nacionalidad, que esa edad se delimita específicamente porque, como bien nos dice López Morales, de 20 a 25 años ya vamos a encontrar muestras de habla más estables, libres como de esas fluctuaciones de la adolescencia, y pues que sería para costarricenses. Como les dije, se aplica un cuestionario. Ese cuestionario tiene 12 locuciones que se seleccionaron de las 282 que trae el léxico juvenil costarricense y se seleccionaron aleatoriamente. Además de esas 12 locuciones que se analizan, hay 6 que se analizan para el espacio simétrico y 6 que se analizan para el espacio asimétrico. Entonces, dentro de un mismo cuestionario vamos a tener las respuestas para ambos espacios, ¿verdad? Como para aprovechar ahí la muestra que se obtiene. Y acá tenemos un ejemplo de cómo funciona la situación hipotética para contextualizar a las personas que responden. Dice: comérselo la tecnología. Situación hipotética: usted se encuentra en una discoteca con sus amistades y ve que la persona encargada de la música no logra conectar el parlante, por lo cual usted dice a quienes lo acompañan: a él se lo come la tecnología, ¿verdad? Es como ver la persona qué tanto cree que usaría una locución como esta en ese contexto. Si nunca la utilizaría, ¿verdad? Y va aumentando el grado hasta siempre la utilizaría. Y vemos que va de 1 a 4 esas puntuaciones. Entonces, una persona que obtenga una puntuación de 24 para el espacio simétrico sería que considera que siempre utilizaría esa locución. Y más bien una que obtenga una puntuación de 6 sería que no utilizaría, ¿verdad?, esa locución en esos contextos. Al final se obtienen muestras de 52 participantes y, como les digo, en cada cuestionario pues se analizan los 2 espacios. Entonces serían 104 datos en total. Acá están las 12 locuciones para que vean más o menos cuáles fueron las que se pusieron a prueba: echar el agua, arroz con mango, no nacer ayer, ponerle bonito, dejar con el clavo, sacarla del estadio, hacer feo, andar de malas, volar pico, detrás del palo, comérselo la tecnología y buscar vida. Y cada una, ¿verdad?, ahí especificada cuál fue el espacio específico en el que se analizó. Entonces, como les dije, tenemos 52 personas dentro de la muestra y a partir de esas 52 personas tenemos 104 datos, porque recuerden que de cada persona sacamos 2 datos, porque a cada persona la medimos en cada espacio, en el simétrico y en el asimétrico. Y este tipo de metodología se llama intrasujeto o within subject, como queramos decirle, y pues nos permite eso, ¿verdad? Que de cierta cantidad limitada de personas que analizamos
podamos como duplicar, ¿verdad?, la cantidad de datos porque les medimos pues dos cuestiones a los mismos sujetos. Y exactamente esto es lo que nos lleva a utilizar este tipo de modelo que se llama modelo lineal mixto, que nos permite agregar esa variabilidad de las personas, porque siempre en la mayoría de estos modelos se supone que los datos que uno recopila son totalmente independientes, que no tienen nada que ver uno con otro. Pero si estamos recopilando dos datos de una misma persona, pues serían dependientes. Entonces, por eso es que tenemos que agregarle este modelo lineal mixto y tendríamos dos opciones, el modelo sin interacción y el modelo con interacción. Y nos daremos cuenta cuál de los dos vamos a usar hasta que estemos viendo los datos. Y por ahí abajo les coloqué como la sintaxis que llevaría cada uno de los dos modelos que se analiza. Y acá estarían los resultados de los supuestos. O sea, tiene que analizar el supuesto de normalidad y el de homocedasticidad. Y la hipótesis nula de la normalidad sería que los datos residuales acá del modelo se distribuyen de la manera normal. Y si vemos esa figura, la mayoría de los puntitos negros que se ven ahí están dentro de las bandas, entonces no habría pues razón visualmente para decir que no hay normalidad. Y efectivamente se aplica la prueba y sí, todo bien, hay normalidad. Y en cuanto a la homocedasticidad, lo mismo. Ven que cada una de las barritas que están por ahí lo que hacen es representar las combinaciones que se analizan en el experimento. Y ven que cada una está como superpuesta, no hay como una barrita súper arriba, por ejemplo, una barrita celeste muy arriba y una azul muy abajo, como que están superpuestas siempre. Y eso nos muestra es que la variabilidad está muy similar en todas las combinaciones, entonces también tenemos homocedasticidad. Entonces, todo bien, podemos continuar. Acá se analizan las interacciones. Visualmente vemos que no hay interacción porque en este caso no se superpone ninguna de las lineecitas. La celeste sería para el espacio simétrico y la azul sería para el espacio asimétrico. Entonces vemos que ninguna se superpone, siempre están como muy paralelas y eso quiere decir que no importa el sexo en cuanto a los puntajes del espacio y que no importa la escolaridad en cuanto a los puntajes del espacio, como que siempre se comportan muy parecido. Entonces no hay interacción, así que podemos usar el modelo más simple, que era sin interacción, ¿verdad? Eso es bueno también. Ok, acá tenemos los resultados finales con ese modelo sin interacción que se aplica. Entonces recordemos, los factores que están acá en juego sería el espacio, ¿verdad? Con sus niveles simétrico, asimétrico, el sexo con sus niveles femenino, masculino y la escolaridad con sus tres niveles que serían secundaria completa, universidad completa y universidad incompleta. Entonces acá al final el único factor que resulta significativo, es decir, el único que tiene un efecto específico en el puntaje de uso de las locuciones sería el espacio, que si nos devolvemos acá podríamos verlo ya desde ahí como ese indicio, ¿verdad? Siempre la rayita celeste, que es la del espacio simétrico, es decir, cuando tenemos igualdad entre las personas, en cuanto al poder y la solidaridad, ¿verdad? Van a tener puntajes mayores. Siempre en relaciones simétricas, es decir, cuando uno está con un igual, va a usar más locuciones que cuando uno está hablando con un jefe, ¿verdad? Al final de cuentas, esto es lo que significa todo esto. Y pues se acepta la hipótesis alternativa de que hay efecto en los niveles del espacio relacional en el puntaje del uso de las locuciones. Y como conclusiones, pues se sigue lo que nos dice Schimmer, ¿verdad? Que los jóvenes siempre siguen como como que rompen un poco las licencias, ¿verdad? Y como que tienen un lenguaje ahí más coloquial con sus amigos. Y en cuanto a esa hipótesis lingüística inicial que les comentaba, se cumple la primera parte, que es que ya se esperaba que en espacios simétricos, ¿verdad?, se utilizaran más las locuciones, pero no se cumple la segunda, que se esperaba que fueran las personas de sexo masculino, sino que aquí está muy parecido entre hombres y mujeres el uso de las locuciones. Y eso también tiene que ver mucho con el cambio del rol de la mujer ahora en la sociedad, ¿verdad? Como que ya no se ve tantísima diferenciación entre cómo hablan los hombres y cómo hablan las mujeres, sino que ya estamos pues a un nivel muy similar y ya en los estudios, en las investigaciones se está viendo eso. Como recomendaciones,
Pues una de tantas sería controlar el desbalance que hay en la escolaridad, que hay muchas personas con universidad incompleta y pocas con universidad completa, ¿verdad? Eso nos puede meter ahí bastante ruido. Aplicar nuevas metodologías. Aquí estamos utilizando la intrasujeto, ¿verdad? Que era que con 52 personas tenemos 104 datos. Podríamos utilizar la intersujeto, que sería tener 104 datos con 104 personas, para como que duplicar las personas, a ver si se comporta igual. Analizar la productividad de las locuciones en las redes sociales también que utilizan los jóvenes. Y también en cuanto a la selección de las locuciones, se podría utilizar un método de observación o escucha activa, como ir a diferentes sitios donde hay jóvenes y tratar como de identificar cuáles son las locuciones que están utilizando para que sean esas las que coloquemos en el instrumento, al igual que el think aloud, que sería como el pensamiento en voz alta, darle a los estudiantes una lista de locuciones y que ellos mismos vayan como pensando, esta sí la uso, esta no la uso, y como así para ir identificando cuáles son las que más utilizan los jóvenes y pues una revisión en general del contenido que consumen los jóvenes para ver pues qué tantas locuciones están utilizando por ahí. Y esa sería mi presentación. Muchas gracias.